En este video vamos a tratar la investigación de los problemas públicos por parte de los centros especializados con que cuenta la Cámara de Diputados. Como hemos venido platicando en estos módulos, en estos pequeños videos, vamos ahora a tratar este tema también de una manera bastante rápida y bastante coloquial, pero no por ello con menos rigor, ¿no? La investigación de los problemas públicos en los órganos especializados, como los centros de investigación, pasa, por supuesto, por estos públicos en específico, los tres públicos que ya se han discutido en distintos videos, es decir, quienes integran el Congreso, quienes conforman el público especializado y, por supuesto, la academia. Esto significa que la investigación de los problemas públicos no simplemente se constriñe a aquello que deriva directamente de la agenda legislativa, sino también de aquello que los propios centros han encontrado relevante y adicionalmente aquello con lo cual quieren incidir en el ámbito académico. Esto último no es trivial, es decir, que los centros hayan podido ampliar sus horizontes nos da cuenta fiel de que han ido madurando conforme pasa el tiempo. Sin embargo, en este tema en particular, quisiera referirme a lo que tiene que ver con los procesos legislativos, es decir, aquello que se refiere a iniciativas de ley, en su caso, por supuesto, trabajo de comisiones y finalmente aquello que se enmienda en el Pleno, sea aprobado o no. En ese sentido, la investigación de los problemas públicos tiene que pasar por el reconocimiento de sí la intervención de los centros de estudios, los centros especializados, con que cuenta la Cámara de Diputados en el caso mexicano al menos, resultan de utilidad, ¿no? Hemos discutido ya con base en algunos textos que en efecto tienen un impacto positivo. Piénsese en lo que hemos discutido de Gris Legorreta, piénsese en lo que hemos platicado de Patrón, lo que hemos encontrado con Sabejar, todos estos textos que ustedes conocen bien, ¿no? Existe evidencia que permite sugerir que el impacto no puede ser muy grande porque depende del éxito que tengan los diputados o las diputadas en presentar iniciativas que al final el Pleno apruebe, ¿no? Y que la revisora, en su caso, valide y que dé la vuelta para hacer la declaratoria constitucional en el caso de reformas de ese nivel. En fin, pero más allá de eso, es decir, más allá del éxito final que tenga alguna investigación que sea citada en iniciativa, sí sabemos que se citan, eso ya lo hemos platicado, y ahora queremos ver, bueno, ¿cómo le entro al problema público, perdón? ¿Cómo lo investigo desde un ámbito que no necesariamente está aislado, pero sí se mantiene razonablemente neutral, de un ámbito que tiene profundas presiones ideológicas, políticas y partidistas, pero no por ello deja de perder su imparcialidad, su neutralidad, su responsabilidad y su rigor científico? ¿Cómo le hacemos para enfrentar esta investigación de los problemas públicos? Bueno, les propongo un par de pasos. El primero es ver si en perspectiva comparada, utilizando un ejemplo de los congresos estatales en los Estados Unidos, si el trabajo del staff, en este caso de los centros especializados, resulta relevante. Y dos, les quiero proponer cómo atacar algunos ejemplos de problemas públicos. En particular me refiero a este texto ya un poco viejito del 2000, pero viene a cuento porque creo que es un buen ejercicio de carácter único. Esto lo hizo el profe Hoover ya hace muchos años con Josh Shipan y Madeleine Faller. Básicamente lo que hacen es comparar los 50 estados, en este caso quitan algunos estados de la Unión porque hay un efecto pues, del sur que siempre es distinto. Pero bueno, lo que hacen es comparar los estados de la Unión a partir del 95 de la Unión Americana. Como ustedes saben, fue la reforma aquella de salud, ¿no? De acceso a la salud, el famoso Medicare, ¿no? Bueno, el Medicare, pues. Y lo que están viendo es que todas las legislaturas locales, en el caso de los estados norteamericanos, de los estados de la Unión en Estados Unidos de América, lo que hacen es ir reformando en consecuencia, ¿no? Se reforma todo, bueno, cada quien va a reformar lo suyo. Bueno, ¿cómo le haces en el estado? Pues se reforma de esta forma, se reforma de aquella otra manera. Lo que ellos hacen, en la variable que quieren explicar, es el número de palabras que toma la reforma. Entre más palabras, los autores asumen que hay mayor interés de regular de manera más específica, más detallada, para en efecto
hacer patente el ejercicio del derecho al acceso a la salud de esta perspectiva. Si lo que encuentran son muy poquitas palabras en la reforma, están asumiendo que existe una menor regulación, que es más laxa y que puede dejar muchos cabos sueltos para cumplir con su función. Puede ser problemático o no esta forma de entenderlo. Yo creo que sí tiene sus problemas, pero creo que cumple en el fondo con tratar de medir el impacto regulatorio en un momento histórico en el cual todos los estados tuvieron que llevar a cabo esta formulación nueva. Bueno, ¿qué encontraron? Encontraron que cuando existe gobernador de un color y la mayoría del Congreso local del mismo, es decir, gobierno unificado, o que está dividido, es decir, que el gobernador pertenece a un color y la legislatura al otro, lo que están encontrando es que ante compensation aquí es la variable que mide más o menos el salario que recibe la gente especializada en los congresos locales. Cuando encuentran que existe esto, hay un efecto más o menos positivo, ¿no? Como pueden verlo acá en los coeficientes. No necesitan recordar esto de las regresiones, igual muchos de ustedes, pues no es su ámbito, ¿no? Y está bien, no pasa nada. Lo único que trato de explicar es que aquí hay evidencia suficiente para pensar dos cosas. Una, ante ambientes políticos cambiantes, es decir, todos del mismo color, o existen distintos colores en los controles, digamos, del gobierno, tanto legislativo como ejecutivo, una variable que permite uniformar algunos criterios ante ciertos niveles es la capacidad que tienen los organismos legislativos de recibir información a través de su staff o a través de sus centros especializados. Cuando me refiero a staff, me refiero, estoy pensando en asesorías, ¿no? Que los diputados tienen en lo individual. Pero en el caso de los centros, que proveen información de manera mucho más amplia, pareciera que sí existen razones para creer, al menos considerando esta evidencia, es de los pocos textos. Ya hay algunos nuevos, ¿no? Sin duda alguna. Pero este me gusta porque desde política burocrática, que es lo que también a veces hace uno ahí en los tiempos de ocio, permite reconocer de una vez y para siempre que en efecto sí existe un impacto de pues, la gente que le ayuda a los diputados, a las diputadas. Esto ya no es fácil de negar, ¿verdad? Ahora, dentro de las reformas propias que se pudieran dar a los órganos especializados en Cámara, pues evidentemente esa discusión es distinta, pero de que existe un impacto y esto es positivo, por supuesto. Bueno, una vez que hemos puesto esta premisa de la investigación de los problemas públicos sí pasa por centros especializados como los que tenemos en Cámara y sí hay razones teóricas y empíricas en otros contextos para creer que esta idea se puede generalizar. Es decir, que en efecto los centros de estudios especializados ofrecen información que termina siendo relevante y teniendo un impacto público. Entonces, para estudiar problemas públicos será importante tomar en cuenta que en efecto el expertise propio de los centros deberá ser aprovechado. Ahora, insisto, en el contexto de una posible reforma, como nos han anunciado algunos periódicos en los últimos años, bueno, los últimos meses, perdón, respecto a qué hacer con los centros, si se fusionan, etcétera, yo lo he leído en la prensa, supongo que ustedes tendrán mucha más información, de manera mucho más detallada, pero habrá que recuperar, sea en este tipo de reformas o incluso si no hay ninguna reforma, habrá que recuperar el expertise. Hay cierta vocación que ustedes conocen de sobra de cada uno de los centros, ¿no? Habrá algunos que pareciera que hacen de todo, ¿no? Pero no es cierto, finalmente sí tienen sus cosas muy especializadas, ¿no? Insisto en el ejemplo de CESOP, que es con el cual he tenido más relación, por el asunto de encuestas y opinión pública, ¿no? Pero básicamente lo que quiero insistir es que hay una expertise, que este expertise tiene que ser interdisciplinario y tiene que ser transdisciplinario. Es decir, que tienen que cortar distintas carreras, conocimientos, saberes, disciplinas, para que pueda ser mucho más útil de lo que ya de por sí es al trabajo legislativo. Desde esa perspectiva, sí creo que es importante que ustedes se acerquen o sean expuestos a esta literatura ya medio antigua alguna, pero ha habido muchas renovaciones de esta misma discusión, este paper original, en el cual se observa que la gente que ayuda, que apoya en los trabajos a
representantes de la nación, a los diputados, a las diputadas, tiene un efecto innegable, independientemente de si hay gobierno dividido, que es otra de las cosas importantes que les quiero comunicar, o si hay gobierno unificado. Entonces, en contextos cambiantes o en contextos monolíticos o en contextos de división política, es importante que los centros no pierdan este carácter de investigación, que sigan viendo los problemas públicos de una manera imparcial hasta donde es posible. En otro de los videos explico, por supuesto, cómo es posible ir entendiendo este asunto de meter ideología en la investigación científica, ¿no? Podría parecer contraintuitivo, pero sí es posible, sí hay manera de minimizar sesgos, ¿no? En esta sección, y con esto termino, simplemente quiero invitarles a pensar que en efecto, si existe evidencia que muestra que los centros tienen un papel y que es importante y que es positivo, más allá de las turbulencias políticas, entonces habrá que aprovechar la expertise que tienen estos centros, los puntos específicos bajo los cuales son expertos, es decir, estos valores agregados, estos diferenciadores, como se dice pues, acá en el tecnológico, ¿no? Utilizamos mucho esa palabra, ¿no? Para distinguir cuál es el valor agregado que uno le pone al proceso o a la investigación en general. Entonces, esa vocación que tienen los centros, que está definida en manual, por supuesto, de organización de cámara, que en algunos casos está definida en el estatuto, es cierto, ¿no? Algunas de estas regulaciones son previas a la creación del último centro, yo lo sé, pero al final del día todos tienen una regulación por poca que pudiera aparecer, al menos en el manual o al menos en las comisiones o comités con los cuales trabajan. En ese sentido, hay que recuperar esa vocación para la atención de los problemas públicos. Y con eso termino, simplemente con este mensaje de es importante recuperar el asunto de la política no pensada, digo, más allá de las reformas que se hayan previsto para estos centros, pero es importante pensar que en efecto, si ustedes logran conservar esta vocación, este llamado, digamos, a tener su nicho ahí, su expertise en tales temas, podrán incidir de manera mucho más clara en política pública, por supuesto, en el análisis de los problemas públicos y en la investigación de los problemas públicos. Y con eso termino. Quisiera recordar que la política al final del día, derivado de todas las negociaciones, no es el arte de lo deseable, sino es el arte de lo posible. ¿Esto qué significa? Que al final del día el acuerdo público, el acuerdo político, no es perfecto, no toma en cuenta todas las recomendaciones que desde la técnica se hacen, sino pues es para lo que da la coalición que se armó. Esto no quiere decir que hay un demérito del ejercicio público, del ejercicio de la política. Lo que quiere decir es que hay que ser un poquito más realistas y tomar en cuenta que para eso dieron los acuerdos y que entonces desde esa perspectiva hay que incorporar lo que sabemos del estudio de problemas públicos. Y una de las primeras cosas que nos enfrentamos al estudio de problemas públicos es el asunto, al menos desde política pública, de aquello que llamamos la factibilidad política. Es decir, que políticamente la propuesta de solución al problema público, ya no visto complejo, sino como complicado nada más, sea, eso lo voy a discutir cuando veamos la perspectiva, sea factible, sea posible en términos políticos. Recuerden otra vez estas metáforas que suelo hacer. La distancia más corta entre dos puntos en política no siempre es una recta. De hecho, a veces la recta termina siendo un camino tortuoso porque ignora la factibilidad política y todos los puntos posibles de veto, de restricciones, de gente que cuida el paso y no te deja adelantarte, en fin, de los veto points o de los gatekeepers, ¿no? Toda esta literatura que nos dice, bueno, hay gente que tiene ciertos controles y entonces tienes que negociar y tienes que adelantarte y tienes que pensar y tienes que establecer coaliciones. Entonces, la distancia más corta entre dos puntos en política no siempre es una recta. Si uno cree que es una recta, ignora a veces, no siempre, pero ignora por lo general la posibilidad de que la factibilidad política nos gane. Y solo de esa perspectiva quiero invitarlos a pensar en que finalmente la política no es este monstruo y esta cosa tan terrible, sino como ustedes lo han vivido también por varios años,
Ahora, claro, está algunos temores lógicos, lo que yo he leído en prensa. Entonces, bueno, respecto a la reforma de los centros, ¿no? Pero bueno, habrá que pensar desde esta perspectiva, ¿no? Finalmente, en la investigación de los problemas públicos, sí tenemos que investigar, creo, prima facie, o sea, lo primero que vamos a ver es la factibilidad política, ¿no? Tomando en cuenta que la política, en efecto, es el arte de lo posible y que no siempre la conexión entre dos puntos en política termina siendo una recta, ¿no? Es un mundo un poquito más revuelto, diría yo, pero finalmente pues no es imposible y yo les invito simplemente a reflexionar en la valía de estos centros y en algún momento en pensar en finalmente su vocación, su expertise, su diferenciador. Y con esto pues termino esta sección. Muchas gracias.